capítulos del último libro que publiqué, El hijo judío, y luego voy a leer una media paginita de texto suelto que estoy escribiendo, porque siguiendo el consejo de mi amigo Luis Chitarroni, que una vez me dijo, no puede ser que cuando no escribís no escribas, decidí tomar notitas, escribir cositas que me van pasando por la cabeza hasta que aparezca una novela. Muy bien. Bien, así que ya empiezo. Bueno, una breve aclaración. El hijo judío es un texto que fui escribiendo, podría llamarse literatura autobiográfica o autoficción, texto que fui escribiendo pocos meses antes de que muriera mi padre. Y que publiqué antes de que muriera y que pude publicar precisamente porque sabía que él no podía leerlo ya en la situación en que se hallaba. Bueno, el primer capítulo. Una anécdota puede explicarlo todo si no se resta lo que escapa. De criatura no había comida que me gustara. Le hacía ascos a lo dulce y a lo salado, a lo sólido y a lo líquido, a lo abundante y a lo escaso. Alimentarme era un problema. Algo comía, por supuesto. De no serlo habría muerto. Pero a la vez mi insatisfacción engordaba los riesgos de esa muerte. ¿Qué pretendía a cambio de lo que me ofrecían? No lo sé. Quizá no se trataba de un capricho, sino de la rabia por haber dejado de ser hijo único. El nacimiento de mi hermana me resultaba indigerible. Lo cierto es que con el agravamiento de la situación, mis padres me llevaron a un pediatra que decidió cortar por lo insano. Si ya comía poco, lo que había que hacer era suprimir el alimento hasta que en mi desesperación yo pidiera por favor el pedazo de pan que antes despreciara. La dieta se cumplía así. Durante el primer día, ayuno completo. Al segundo, una cucharadita de té embadurnada de miel. Al tercero, 2 cucharaditas. No sé cuánto tiempo debía durar la progresión, pero a la semana apareció mi abuela paterna y preparó una sopa de gallina con arroz y la sirvió en un plato hondo térmico, de aquellos que se montaban sobre una estructura metálica. Y me fue dando las cucharadas soperas en la boca, diciéndome que tenía que comer hasta vaciar el plato, porque en el fondo había algo muy lindo. Apenas iniciado el proceso, la cuchara se hundía en el mejunje. Además de los granos de arroz y la espesura grasa que soltaba la piel de gallina y formaba una capa en la superficie, había trocitos de zanahoria, papa y cebolla. Y al reaparecer la cuchara cargada hasta el tope y derramando su contenido, en el borde mismo de la superficie se hacía un efecto de succión, ahuecaba el contenido del plato, que se abría hacia los bordes en olitas espesas, dejando ver por un segundo, como un espejeo bajo la densidad de la mezcla, algo como una línea, una sorpresa, la promesa de lo prometido. No debe de haber sentido mayor expectativa el capitán Nemo cuando hundió por primera vez la prueba del Nautilus en el océano. La inminencia del conocimiento, el acceso al inexplorado, se presentaba ante mis ojos. Se trataba de un pequeño caballero chino estampado sobre la porcelana. El chinito se inclinaba ante el peso de una dama china, que llevaba un parasol de seda apoyado coquetamente sobre un hombro. Creo que eso era todo. Tal vez ni siquiera había dama, y simplemente el chino permanecía de pie, quieto. Pero a partir de entonces empecé a tomar la sopa, todos los días, todo el plato, para verlo aparecer enguirnaldado de granos de arroz que le hacían de marco o de filigrana comestible. El chino fue mi primer cuento oriental. A partir de entonces, mi pasión infantil por el exotismo me proporcionó los nutrientes que necesitaba para sobrevivir en un mundo que no alimenta la imaginación. Hay que decirlo, por si no se entendió hasta este momento. Por aquella época, la angustia ya había hecho estragos en mí, y el rictus doloroso, que era su expresión, alteraba a mis padres. Nadie sabe qué hacer con un niño. Su existencia es un enigma, destroza la calma de los mayores, arruina su vida sentimental y los carga de una ansiedad que solo se alivia en los días cercanos a sus propias muertes, cuando, siendo los propios hijos ya adultos y hasta viejos, aquellos que fueron padres jóvenes contemplan el panorama del pasado y advierten que los sueños y las ilusiones que albergaron respecto de su descendencia se convirtieron en decepciones y frustraciones. En general, aceptarlo cuesta un par de décadas. Es un efecto de decantación que se precipita al fin de la adolescencia. Yo, en cambio, en la mirada de mis padres, advertí muy pronto no solo el desencanto y la irritación prematuras, sino que también quería descubrir el deseo de verme desaparecer por la vía de algún milagro catastrófico. Una insolación en la playa, acompañada por el derrumbe del acantilado donde estábamos de picnic,
y las piedras que caen justo sobre mi cabeza. Un accidente automovilístico limitado a mi propia persona. Un secuestro oportuno seguido de mi asesinato y la venta de mis órganos. O la sencilla desaparición denunciada en el destacamento policial. El nene se fumó. Pero eso no ocurrió nunca y yo no podía evitar ser quien era, lo que era. Y entonces fantaseaba alguna clase de reparación, también milagrosa, que les permitiera aceptarme o que me modificara hasta volverme parecido a lo que esperaban que fuese. Claro que no sabía qué era eso, ni quién era ese, aunque escuchaba comentarios que me aludían: llorón, insoportable, hinchapelotas, pegajoso, etc. Y me llevaban a pensar que tal vez hubiera sido mejor que mi abuela me dejara morir de hambre. En todo caso, y así como cada ente persevera en su ser y cada ser persevera en su ente, lo mismo ocurre con los seres humanos, por lo que me hacía constantes promesas íntimas de reforma, tratando de volverme agradable a ojos de mis padres. Hacía todo lo posible para sobrevivir y ser aceptado, solo que no sabía bien cómo hacerlo ni por qué. Es ingenuo pensar que el amor se gana en la fricción y el desgaste de los días. Lo que no se da íntegro y desde el comienzo no se concede nunca. Yo veía que mis esfuerzos chocaban contra el muro del desconcierto de mis padres, que los tomaban como arbitrariedades y extravagancias, y a consecuencia de esto, en vez de retraerme en la soledad de mi cuarto, me lanzaba de nuevo a la lucha por el amor y multiplicaba los intentos, creyendo que alguna vez horadaría el muro de incomprensión, pero no lo lograba. Era todo frente a la procura de ese amor que más se me negaba cuanto más insistía en mi esfuerzo por agradar. Vez tras vez, ante la mirada de hielo de mi padre o la apatía de mi madre, yo, que había ido hacia ellos sonriendo y con los brazos abiertos, debía retroceder preguntándome cuál sería el gesto o la palabra indicados, y diciéndome a cambio que, como no lograba el milagro de ese amor, tenía que aceptar mi responsabilidad en el rechazo, mi error inicial, irrevocable, y también su consecuencia lógica. Soy un idiota, me tengo que morir, me decía. Suena cruel leerlo. Yo era un niño muy pequeño, pero aún más cruel era decirme esas frases convencido de que estaba apropiándome del verdadero mensaje de mis padres. Sos un idiota, te tenés que morir. ¿Cómo obrar el cese de ese tormento? El inicio, siquiera mínimo, de la aceptación. Al volverme cansadoramente visible y constante, al pretender que ni por un segundo mi padre y mi madre se olvidaran de mí, lo único que conseguía era que toda mi familia, a coro, dijera que estaba celoso de mi hermana, a la que llamaban Chuchi, y de la que decían que era una cosita preciosa, una hermosura, el bebé más bello concebido desde los comienzos de la humanidad. Elogiaban el tono de porcelana de sus manitas, el rosa de sus mejillas, la perfección en el diseño de sus facciones, sus piernas ajamonadas, sus berrinches, gruñidos, balbuceos, vómitos y deyecciones. Todo sumaba al encantamiento general con la princesita que me restaba atención y a la que para colmo también debía celebrar. Y lo hacía, exagerando mi afecto y ocultando mi despecho, pellizcando sus mejillas y abrazándola cuando me daban a cargarla, con tanta energía que pronto debían arrancármela para que no la sofocara. No es que no la quisiera, al contrario, sobreponiéndome al impulso primero y bárbaro de aniquilarla, traté de ofrecerle mis cuidados, de ser un verdadero hermano mayor. Así, con esos pequeños tormentos subrepticios, la estaba preparando para que el dolor moral que yo sufría se hiciera carne en ella, una vez que, atravesado el ciclo de fascinación familiar, con su aura de novedad, el efecto del abandono cayera sobre su ser. Por supuesto, aún era temprano para que eso ocurriera, y entre tanto la Chuchi llenaba los ojos de todo el entorno, y cuanto más lo hacía, más desaparecía yo en la comparación. Yo caía y mi hermana comenzaba a caminar. La carta al padre de Franz Kafka es uno de mis libros favoritos. Si en el curso de un incendio tuviera que optar entre el rescate de ese manual de autodenigración y reproches y el Ulises, dejaría entre las llamas a la novela pirotécnica de Joyce y me quemaría los dedos para saludar me tomaron todo el agua. Dejaría entre las llamas a la novela pirotécnica de Joyce y me quemaría los dedos para salvar la pequeña pieza del judío de Praga.
Pero esa elección, el alma por solo el exhibicionismo, no me sigue el conocimiento de que en esa carta alienta un soplo perverso. Una lectura ingenua del texto nos lleva a creer que el joven Kafka es una víctima inocente. Nos identificamos con el tono dolido de la prosa que muestra un espíritu sensible esforzándose por explicarle a su padre y a sí mismo quién es, sabiendo o creyendo saber de antemano que en Don Hermann se esconden abismos de brutalidad e incomprensión. De hecho, Kafka ni siquiera tuvo el coraje suficiente para entregar en mano su carta al propio padre. Eligió dársela a su madre para que ésta conociera su contenido y obrara de intermediaria, atenuando en la medida de lo posible la respuesta iracunda del destinatario, o en el mejor de los casos, para que le hiciera de traductora. Lo que el texto dice todo el tiempo es: ese que soy yo, padre, tú nunca lo entenderás. Si se quiere, es un testimonio de la vasta confusión que se trama en las líneas sucesorias, una prueba de la absorta sensación de extrañeza que anima siempre a un padre frente a la singularidad y ajenidad de su descendencia. Sería bueno preguntarles a los cristianos, es decir, a los judíos con inclinaciones politeístas, ¿qué creen que sintió Dios cuando su Hijo Jesús decidió entregarse en holocausto por la humanidad? Y también sería interesante averiguar lo que pensó Jesús ante la despavorida ausencia del Padre, que se arrojó al abismo sin impedir el suicidio de su Hijo. Si el cristianismo, o si se quiere, el catolicismo, elevó a la Virgen María, Miriam, a las más altas jerarquías celestiales, es porque la creyó condición necesaria para explicarle a Dios el sentido de ese sacrificio. Así también Yeshua, sea o no Ben Pantera, esto quiere decir, no sé si saben que hay una atribución de Cristo, xenofilia, a un legionario romano que se llamaba Ben Pantera, que pasó por ahí, aparentemente conoció carnalmente a la presunta Virgen María y luego se retiró en perjuicio de José. Bien, así también Yeshua, sea o no Ben Pantera, necesitó a Miriam para que realizara ese trámite. Pero es sabido que un padre es incapaz de incomprensión, porque en él, mucho más que en la madre, se demora en germinar la conciencia de que el nacimiento del hijo anota en los libros del destino la fecha de la propia muerte. Esa demora es la matriz verdadera del castigo. Y es por eso que Franz Kafka le entregó la carta a su madre, para que la leyera y se enterara de la clase de marido que tenía, y para que, luego de saberlo, se abstuviera de entregársela. Y la madre, que comprendió todo desde el inicio, desde luego que se abstuvo de hacerlo y se la devolvió a Franz. ¿Leyó o no la madre esa carta? Doy por hecho que sí. Ella era la destinataria real del escrito. Al mismo tiempo, la escena de esta entrega abortada y de esa devolución del mensaje con un destinatario falso y otro verdadero completa la lectura. ¿Para qué iba a tomarse don Hermann Kafka el trabajo de examinar ese compendio de quejas y lamentos? Él no era más que un rústico que desistió pronto de comprender a un hijo sofisticado en sus elecciones culturales y torpe en las sentimentales. Un tarambana incapaz de ofrecerle aquello con lo que él soñaba, un nieto para solaz y consuelo de sus últimos años. Leída en la edad adulta, la carta al padre despierta pena por ese pobre hombre que se deslomó durante toda la vida para mantener dignamente a su familia y en los albores de la vejez debió enfrentarse a la evidencia de que había criado un hijo de Bilucho, una rata raquítica vegetariana que lo menospreciaba mientras fingía la mayor de las sumisiones. Me hubiese gustado tener un padre como él, hubiese sido todo mucho más sencillo. En cambio yo que solo esperaba un poco de aceptación y respeto y de amor y que no guardaba en mi ánimo la menor voluntad de reproche, solo conseguí golpes. Dudo mucho de que don Hermann se atreviera a alzar la mano sobre Franz. Bien. Y por último voy a leer este breve texto que se titula Ana. Hija, cuánto te quiero, cuánto te extraño. Una vez, poco después de separarnos tu madre y yo, tenías apenas poco más de 4 años, fui a verte al departamento donde vivían, en República de la India. Estabas al cuidado de una señora. Te portaste muy mal y yo me enojé y te dije que me iba, y en un susurro le dije a la señora que te cuidaba que me quedaba abajo, en la puerta de entrada del edificio, esperando a ver si se te pasaba el capricho. Cuando esto ocurriera, le dije, avíseme por el portero eléctrico y yo vuelvo a subir.
Pero esperé y la señora no me avisó y me fui. Al rato la llamé. Vos estás durmiendo la siesta. Y me dijo que te había dicho, llamalo a tu papá, no dejes que se vaya así. Y vos le decías, no, no, no. Y ella te alzó en brazos y sintió lo fuerte que te palpitaba el corazón.